Queridas y queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra octava clase correspondiente a la revisión de nuestro primer ensayo. El día de hoy el objetivo de nuestra clase va a ser revisar el ensayo número 1 de este mes, donde vamos a aplicar todo lo que ya aprendimos con anterioridad en nuestras clases. Así que comenzamos con nuestra revisión. El primer texto que vamos a analizar es el texto de lavanguardia.com, que corresponde a un texto compuesto por 4 párrafos. Ahora bien, nuestra primera pregunta corresponde a una pregunta que señala: ¿cuál es el sentido de la palabra basto en el contexto del primer párrafo del texto leído? Al ver esta pregunta, nosotros de inmediato sabemos que corresponde a una pregunta de vocabulario con explicación. ¿Cuál era nuestro paso a paso? Primero íbamos a leer el párrafo, luego íbamos a centrar nuestra atención en el punto a punto, es decir, desde el punto anterior al punto posterior de la palabra, punto seguidos ambos o punto final el último, y finalmente hacer un análisis de las alternativas en base a la estructura ya aprendida. Posterior a esto, vamos a centrarnos en nuestro punto a punto. ¿A qué me refiero con el punto a punto? A la lectura desde el inicio o primer punto seguido y posteriormente al último punto seguido tras la palabra. Es decir, vamos a leer la oración que queda encerrada entre ambos puntos, punto anterior y punto posterior. ¿Y qué nos dice este punto a punto en este caso? En los tiempos en que nada existía, se abría en el espacio un vasto y vacío golfo llamado Ginnungagap. Sabiendo esto, ahora vamos a hacer análisis de alternativas. ¿Cuál es este análisis? Análisis estructural, donde en rojo podemos identificar la palabra que vamos a ocupar para sustituir contextualmente nuestro texto. El segundo elemento subrayado, identificado con azul, es el conector. En este caso es el porqué. Como vimos en clases anteriores, el conector no guarda relevancia con que la respuesta sea más correcta o más cerrada. Simplemente va a conectar ideas, así que por lo tanto nosotros visualmente debemos descartarlo. El tercer elemento a identificar corresponde a nuestro sujeto. En este caso está identificado con verde y sería en todas las alternativas un golfo. Y por último, debemos identificar nuestro complemento, que en este caso está identificado de color morado. Sabiendo esto y haciendo esta primera identificación, nosotros ya podemos hacer un análisis simple de las alternativas y poder hacer un descarte sencillo. Así que vamos viendo. La primera alternativa a descartar corresponde a la alternativa A. ¿Qué nos dice? Vacuo, porque era un golfo insustancial y peligroso. Recordemos lo que dice nuestro fragmento. En los tiempos en que nada existía, se abría en el espacio un vasto y vacío golfo. En ningún momento identificamos insustancial y peligroso, así que por lo tanto, al no ser esto señalado en nuestro fragmento, nosotros lo vamos a descartar inmediatamente, porque es inventado, no sale en nuestro fragmento de análisis. La siguiente alternativa a identificar corresponde a la alternativa B, que dice eterno porque era un golfo que no terminaba jamás. En este caso, la forma sencilla de descartar corresponde al complemento que dice terminaba jamás. ¿Por qué sería esto? Porque si bien dice abrir en el espacio un vasto y vacío golfo, no se indica que este golfo no terminaba jamás, que era enorme y no tenía fin. Así que al tampoco ser esto identificado en nuestro fragmento, de inmediato lo vamos a descartar, ya que no es nuestra alternativa correcta. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa C, que dice gigante, porque era un golfo sin límites naturales. Al igual que la alternativa anterior, nosotros vamos a descartarla porque en ningún momento sale que este golfo no tenía límites naturales. Simplemente se habla de que era vasto, o sea, enorme y vacío. Así que de inmediato, por esta razón, nosotros podemos descartar esta alternativa. Y finalmente podemos descartar la alternativa E, que dice perenne, porque era un golfo que nunca terminaba, al igual que la alternativa B, C
la E se descarta por la misma razón, porque en ningún momento se habla de que era un golfo que no tenía fin. Como estas tres alternativas en su complemento hablan de lo mismo, se descartan. Finalmente, sabiendo que se descarta la A, B, C y E, nosotros de inmediatamente sabemos que nuestra alternativa correcta corresponde a la alternativa D, que dice inmenso, porque era un golfo cuyo tamaño era enorme. Simplemente nosotros, al leer el fragmento, dice, se abría en el espacio un vasto y vacío golfo llamado Ginnungagap. Explicación que hace referencia a la enorme extensión de nuestro golfo, vasto y vacío, grande, pero nunca dice sin límites. Así que por lo tanto, esta sería nuestra alternativa correcta, la letra D. Vamos con la siguiente pregunta, la cual dice, de acuerdo con el texto, el padre. Esta alternativa, al verla, de inmediato podemos identificar que dice, de acuerdo con el texto, lo que correspondería a una pregunta de tipo textual explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos formas de respuesta, textual y parafraseada. Así que vamos a ver cómo se respondía. Cuando nosotros vemos la pregunta, habla del padre, y este elemento nosotros lo podemos identificar en el párrafo número 1, donde dice, en un segmento intermedio, allí en el golfo estuvo el principio de las cosas, allí por primera vez amaneció, y en el perpetuo crepúsculo ya estaba el Padre, que gobierna todos los reinos y se mueve entre todas las cosas grandes y pequeñas. Al ver esto, nosotros, al analizar nuestra pregunta que dijimos que correspondería a explícita con dos formas de respuesta, es decir, textual o parafraseada, nosotros de inmediato vamos a identificar el elemento que se señala, el Padre. Este elemento aparece en el primer párrafo, que dice, allí en el golfo estuvo el principio de las cosas, allí por primera vez amaneció, y en el perpetuo crepúsculo ya estaba el Padre, que gobierna todos los reinos y se mueve entre todas las cosas grandes y pequeñas. Cuando nosotros vemos nuestras alternativas, la primera que podemos descartar corresponde a la alternativa A, que dice, había creado Ginnungagap. Al leer el texto dice que él ya estaba ahí cuando se creó Ginnungagap, por el golfo. Por lo tanto, esta alternativa no correspondería porque él no parte o no es creado a partir del golfo, él ya estaba cuando el golfo se creó. Por lo tanto, esta alternativa no es correcta. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa C, que dice surgió del golfo. El siguiente elemento o siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa C, que dice surgió del golfo Ginnungagap. Cuando nosotros vemos surgió del golfo, sabemos que el Padre surgió del golfo. Esta alternativa no es correcta porque de inmediato nosotros vemos que el Padre estaba cuando amaneció, es decir, cuando el golfo surgió. Así que, por lo tanto, el Padre no surge del golfo. El Padre ya estaba cuando el golfo surge. No están relacionados que surge el golfo directamente con el Padre. Así que, por lo tanto, esta alternativa es incorrecta porque esa información es totalmente falsa. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa D, que dice es inconmensurable y muy viejo. Cuando nosotros vemos lo que dice del Padre, dice que él estaba cuando fue el crepúsculo y que gobierna todos los reinos y se mueve entre todas las cosas. Nunca se señala una característica del Padre, por lo tanto no podríamos señalar que es muy viejo o es inconmensurable. Así que de inmediato nosotros vamos a descartar esta alternativa porque la información nos sale en nuestro texto. La siguiente alternativa del descarte corresponde a la alternativa E, que dice gobernaba en el golfo Ginnungagap. Simplemente nuestro texto indica que él gobernaba todos los reinos. Jamás dice que él gobernaba específicamente el golfo Ginnungagap. Así que, por lo tanto, al no salir esta información en nuestro texto, nosotros la vamos a descartar. Sabiendo esto, que se descarta la alternativa A, C y D, nosotros de inmediato entendemos que nuestra respuesta correcta es la alternativa A. Es anterior a la creación. ¿Dónde lo identificamos? Explícitamente en donde dice allí por primera vez amaneció y en el perpetuo crepúsculo ya estaba el Padre.
El perpetuo crepúsculo corresponde a la creación, donde se parafrasea creación con perpetuo crepúsculo y y él estaba anterior, que sería ya estaba el Padre. Entonces, esta alternativa corresponde a parafraseo. Nuestra tercera pregunta señala, se desprende del cuarto párrafo que se desprende, nosotros de inmediato vamos a comprender que se refiere a una inferencia, que es un tipo de pregunta que vamos a ver más adelante en nuestro preuniversitario. Así que no voy a entrar en mayores detalles. Pero aquí identifica la pregunta cuarto párrafo, así que vamos a enfocar nuestra lectura en el cuarto párrafo que dice: y fue allí, y entonces, cuando la vida comenzó a existir. Las gotas se hicieron más rápidas y una más informe tomó forma humana. Así vino a existir el grande y pesado gigante de arcilla. Se llamó Ymer. Tosco y desgarbado era Ymer, y cuando se estiró y comenzó a moverse, fue torturado por los dolores producidos por un hambre feroz. De inmediato aquí nosotros sabemos ya lo que dice nuestro cuarto párrafo. Nosotros empezamos entonces nuestro descarte de alternativas. Cuando vemos la primera alternativa, vemos que es la letra A, que dice: Ymer era de piedra. En nuestro texto dice gigante de arcilla. Arcilla no dice piedra, así que al ser falsa nosotros la podemos descartar. De esto no correspondería a nuestro texto. La siguiente alternativa corresponde a la letra B, que dice el primer hombre fue carnívoro. Cuando nosotros analizamos el cuarto párrafo, de inmediato vamos a ver que dice que no existe hombre, simple se dice que Ymer tiene forma de hombre, pero al no indicar su nombre queda la ambigüedad. Así que nosotros de inmediato vamos a ver qué dice posteriormente. Se dice que Ymer tenía un hambre feroz. ¿Y qué hace con esa hambre feroz? Vamos a ver. En el texto también se identifica que aparece una vaca, pero él bebe la leche de la vaca. Nunca se señala que él se come a la vaca. Así que por lo tanto la alternativa B es incorrecta, porque dice el primer hombre fue carnívoro. El Ymer nunca consumió carne. Así que por lo tanto esta alternativa es falsa por esta razón, por la marca textual que dice carnívoro. Él no consumió carne, consumió leche. Así que por lo tanto vamos a descartarla. La siguiente alternativa de nuestro descarte corresponde a la alternativa D, que dice: los animales nacieron antes que el hombre. Esta alternativa es falsa. ¿Por qué? En nuestro texto dice que nació Ymer y luego se formó una vaca gigante y se llamó Abdumala. Entonces, sabiendo que primero nació Ymer, que es el primer hombre, ser con forma de hombre y de arcilla, y posteriormente nació la vaca, sabemos que nuestra alternativa es falsa, porque las vacas no nacieron antes que el hombre, fue al revés. Así que también descartamos la letra D. La siguiente alternativa, y la última que nos queda por descartar, corresponde a la letra E, que dice: las vacas eran gigantes. En el texto solamente se habla de una vaca, Abdumala. Abdumala, si bien era gigante, nuestra alternativa dice las vacas. Nunca se habla que hubieron más vacas, se habla de una vaca. Así que por lo tanto esta alternativa también es falsa, porque no se sabe si hay más vacas posteriormente y si las que hubieron fueron gigantes o fueron pequeñas. Así que esta no correspondería. Y finalmente nuestra alternativa correcta es la alternativa C, que dice: antes de Ymer no existieron otros seres vivos. Esto es correcto porque dice que de las primeras gotas nació Ymer. Y antes de Ymer simplemente se hace una descripción de lo que fue el Golfo. No hay más seres vivos antes de él. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta. Ahora vamos a nuestra pregunta número 4, que indica: según la información del texto, ¿es verdadero que? Para este tipo de pregunta, que también vamos a ver cómo se responde más adelante, vamos a hacer un análisis simple. Cuando vemos la primera alternativa, que es la letra A, dice: Nielfein es la luna y Munspein es el sol.
De inmediato vamos a buscar en qué parte se indica esto de nuestro texto. Y lo podemos identificar en el párrafo número 2, donde dice: primero se formó hacia el norte del Golfo Nilheims, la inmensa casa de la oscuridad, nebulosa y frío helador, y en el sur, Mespens, la casa luminosa de calor y de la luz. En ningún momento del texto se especifica que corresponden a la luna o el sol, así que por lo tanto también la vamos a descartar. Y nuestra pregunta, recordemos que dice, es verdadero, así que tenemos que buscar la verdadera. Y encontramos la primera falsa. La segunda alternativa a descartar corresponde a la alternativa B, que dice, Münchspain era pacífico, sereno y tranquilo como el aire sin viento. Cuando nosotros vemos la descripción de Münchspain, de inmediato sabemos que no corresponde a la descripción. ¿Por qué? Porque cuando vimos el texto anterior dice la casa luminosa del calor y la luz. Cuando hablamos de Münchspain, hablamos de la casa luminosa del calor y la luz. No hablamos de que es pacífico, sereno, tranquilo. Nos hace ese tipo de descripción. Así que, por lo tanto, cuando nosotros continuamos en nuestra lectura, en el párrafo número 3 se indica el espacio que había en medio de la región de las tempestades, la oscuridad y la región del calor y de la luz era un crepúsculo pacífico, sereno y tranquilo como el aire sin viento. Si nosotros vemos nuestra alternativa, era pacífico, sereno, tranquilo y sin viento, y el aire sin viento, de inmediato entendemos una descripción. Esta descripción de la alternativa corresponde a la descripción que yo estoy dando del párrafo número 3. Y esta descripción corresponde a una región descrita como intermedia entre varias regiones. No corresponde específicamente a Münchspain. Así que también la vamos a descartar por la razón que acabo de dar. La siguiente alternativa que podemos descartar corresponde a la alternativa C, que dice: los 12 ríos llamados el Ibagar se convirtieron en 12 continentes. Nosotros, a partir de la lectura del párrafo número 2, donde se señala específicamente el Ibagar, podemos identificar los siguientes fragmentos. De allí surgieron al comienzo 12 tremendos ríos llamados el Ibagar, que fluyeron hacia el sur, hacia el Golfo. Entonces vemos que fluyeron hacia el sur, nunca habla de que se convirtieron en continentes, simplemente que fluyen hacia un golfo. Y la segunda parte indica: allí los ríos crecieron en silencio y dejaron de moverse. Ahí ya entendemos que se están transformando los ríos, el Ibagar se transforma. ¿Pero en qué se va a transformar? Vamos a ver cómo continúa la lectura. Y los gigantescos bloques de hielo permanecieron juntos. Entonces nosotros entendemos que el Ibagar no se convirtió en un continente, el Ibagar se convirtió en hielo. Y específicamente en gigantescos bloques de hielo, no se transformaron en ninguna parte del texto en un continente. Así que por lo tanto también sería una alternativa que no corresponde, es decir, falsa. Nuestra última alternativa a descartar corresponde a la alternativa D, que dice: el Ibagar y Münchspain eran de la región de horror y de lucha. Cuando nosotros analizamos nuestro texto, podemos identificar en el párrafo número 2, donde salen nombrados específicamente, que de allí surgieron los 12 tremendos ríos llamados el Ibagar. El Ibagar dijimos que era río, así que de inmediato entendemos que no corresponde a la región del horror. Y nuestra alternativa dice: el Ibagar y Münchspain eran la región. El Ibagar era un río, era 12 tremendos ríos, no era una región, así que por lo tanto la vamos a descartar. Y vamos a ver cómo continúa. Nilfheim era la región de horror y lucha. Cuando nosotros vemos la descripción de Nilfheim, entendemos inmediatamente que era la casa de oscuridad, nebulosa y frío helador. Entonces, al entender esto dentro del mismo párrafo, que es el 2, entendemos que Münchspain no corresponde a una región de horror y de lucha, era simplemente de oscuridad y frío, era una región de oscuridad y frío, entonces no se condice lo que dice nuestro texto con lo que dice la alternativa. Por lo tanto, también sería nuestra alternativa falsa. Finalmente, nuestra alternativa correcta es la alternativa E, que dice: la fuente desde todas las aguas surge y convergen en Bergelmer. Esta información estaba explícita en nuestro texto, por lo tanto era correcta. Así que nuestra alternativa correcta era la alternativa E. Nuestra quinta pregunta corresponde: el segundo fragmento del texto trata fundamentalmente de inmediato comprendemos que corresponde a una alternativa de
idea principal, porque dice, segundo párrafo del texto trata fundamentalmente sobre, del párrafo, idea principal. Así que vamos a hacer análisis de alternativas. Pero antes recordemos que para identificar idea principal, nosotros debemos leer desde donde comienza el párrafo hasta el primer punto seguido y luego desde el último punto seguido hasta el punto final. Si solamente hubiera un punto seguido que divide dos oraciones, tenemos que leer nuestro párrafo completo. Así que empecemos con el descarte de alternativas. Nosotros de inmediato leemos que corresponde al segundo párrafo, así que vamos a leer los segmentos que deberíamos leer de acuerdo a nuestra estrategia, que dice: primero se formó hacia el norte del Golfo Nilfgaard la inmensa casa de oscuridad nebulosa y frío helador, y en el sur Muspelheim, la casa luminosa del calor y de la luz. Finalmente, en el último segmento de lectura dice: allí los ríos crecieron en silencio y dejaron de moverse, los gigantescos bloques de hielo permanecieron juntos. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer nuestro descarte. ¿Qué nos dice? La alternativa B, que es la primera que debemos descartar. Los rasgos que caracterizan las regiones de oscuridad y luz. Al hacer nuestra lectura, en ninguna parte se menciona rasgos caracterizadores de las regiones de oscuridad y luz. No hay rasgos caracterizadores, simplemente se mencionan, se nombran. Así que por lo tanto, al haber esta marca textual de rasgos caracterizadores, la eliminamos. La segunda alternativa a eliminar o descartar corresponde a la alternativa C, que dice: el nacimiento y cauce de los 12 ríos del Ibengelmer. Al verlo, no dice el nacimiento, no dice en ninguna parte el nacimiento de este río. Habla de que primero se formó la región de luz y la de oscuridad en el norte y sur del Golfo, y al finalizar el párrafo dice: allí los ríos crecieron en silencio y se convirtieron en bloques de hielo gigantes. Entonces no podemos identificar el nacimiento del río y mucho menos por dónde va a circular, o sea, nuestro cauce. Por lo tanto, esta alternativa también se descarta. Solamente encontramos nuestro final del río, que serían los bloques de hielo. Y la siguiente a descartar, la penúltima, sería la alternativa D, que dice: la formación de los hielos en los extremos del mundo. Si bien podría corresponder a una alternativa verdadera, nosotros de inmediato vemos que nos deja fuera lo que dice el primer segmento de nuestro texto, donde habla de que la formación de las regiones de luz y oscuridad en el norte y el sur del Golfo. Así que al estar incompleta no correspondería. La última a descartar, o sea, la siguiente, corresponde a la alternativa E, que dice: el origen del día y la noche en el Golfo de Gimunga. Esta también correspondería a una alternativa falsa porque corresponde al origen del día y la noche, y aquí estamos hablando de regiones, que primero se formó en el norte en el Fens y en el sur se formó Muspelheim, que son casas, se les llama casas, no habla de origen de día y origen de noche. Y en segundo lugar, nos deja fuera el último segmento que dice lo que pasó finalmente con los 12 ríos, que se transforman en bloques de hielo. Ahora, al entender que no corresponde la alternativa B, C, D y E, nosotros de inmediato sabemos que nuestra alternativa correcta es la letra A, que dice: las primeras creaciones que dieron forma al mundo. Y nosotros, al leer nuestro texto, identificamos que se refiere principalmente a las primeras creaciones que dieron forma al mundo, las casas de luz y oscuridad, y a los bloques de hielo, ya que se habla de regiones que surgieron en el Golfo de Nimunga, que sería, por así decirlo, el mundo, la creación de mundo. Así que por lo tanto nuestra alternativa correcta es la A, porque engloba ambos segmentos y nos dice de forma sintética de qué se refiere. Vamos ahora a nuestra pregunta número 6, la cual dice: ¿cuál de los siguientes enunciados es un título adecuado para el texto leído? Cuando nosotros vemos este tipo de pregunta, de inmediato identificamos que corresponde a una pregunta de tema. Al saber que es de tema, nosotros vamos a identificar 3 fragmentos de lectura para poder responderla. Primero, vamos a leer desde donde comienza el texto hasta el primer punto seguido, y posterior vamos a leer también el último párrafo desde el último punto seguido hasta el punto final.
Asimismo, también debe leerse el título. En este caso, nuestro texto simplemente trae la fuente, no trae el título, así que este último fragmento de lectura lo vamos a descartar. Vamos viendo entonces el análisis. Cuando nosotros vemos que dice del texto, entendemos que tenemos que leer el párrafo número 1 y el párrafo número 8, partes específicas. Como dije desde el inicio hasta el primer punto seguido, en el caso del primer párrafo, que en este caso dice: en los tiempos en que nada existía, se abría en el espacio un vasto y vacío golfo llamado Ginnunga. Y el último párrafo, desde el último punto seguido hasta el punto final, que señala: maravillándose, descubrió que de sus ubres salían 4 regueros blancos de leche, y con ansia bebió y bebió hasta que se llenó con la semilla de la vida y se vio satisfecho. Así que empecemos el análisis de alternativas. Cuando vemos esto, vemos que nuestra primera alternativa a descartar corresponde a la alternativa A, que dice: Ymer y Abdullah, las primeras formas de vida. Si bien en el último párrafo nosotros, como ya hicimos lectura, entendemos que habla de Ymer y Abdullah, que es el primer hombre hecho de arcilla, y la vaca, nos deja fuera lo que dice el primer segmento, que corresponde a la creación del golfo, que es un elemento importante de este texto. Del golfo se creó y de ahí se crea Ymer y Abdumala. Entonces no correspondería a nuestra alternativa correcta porque dejaría fuera un segmento importante de nuestro texto. La segunda alternativa a descartar corresponde a la B, que dice: el primer amanecer en el Golfo Ginnunga. Inmediatamente nosotros vemos que dice primer amanecer. En la parte o segmento leído nunca se habla del primer amanecer. Así que por lo tanto nosotros vamos a descartar esta alternativa, ya que no se señala en estos fragmentos específicos del texto. La siguiente alternativa que vamos a descartar corresponde a la alternativa C, que dice: la omnipotencia del Padre en el principio de los tiempos. Si nosotros vemos ambos fragmentos, nunca se menciona el Padre, así que por lo tanto nosotros vamos a descartarlo, porque nunca se habla de un Padre, así que esta alternativa no correspondería por no estar en los fragmentos que ya mencioné. Y finalmente vamos a descartar la alternativa E, que dice: dos mundos opuestos, Niflheim y Muspelheim. Si bien ambas regiones son opuestas, esta alternativa nos deja fuera qué pasa al final con Ymer y su hambre voraz que sacia con la leche de la primera vaca gigante. Así que de inmediato la vamos a dejar fuera porque está incompleta. Y la alternativa correcta, sabiendo que la A, B, C y D, E son falsas, es la alternativa D, que dice: Ginnunga y el origen del mundo. Esta alternativa es correcta porque en el primer párrafo, como dije, se indica que nació el Golfo de Ginnunga, que es el origen de todo, de acuerdo a lo que se señala, porque dice específicamente: en los tiempos en que nada existía, apareció Ginnunga. Así que de inmediato hablamos del origen del mundo con este concepto. Y al hablar de Ymer y la vaca, la primera vaca gigante, nosotros de inmediato entendemos que está dentro de este origen de mundo. Está inserto dentro de lo que fue la creación de mundo. Así que de inmediato vemos que esta alternativa abarca ambos párrafos y nos va a dar el contexto general de lo que va a hablar nuestro texto. Ahora vamos con la pregunta número 7, donde vamos a hacer un descarte simple. ¿Qué nos dice la alternativa A, que es la primera que vamos a descartar? Asume la existencia de una figura divina con características humanas. De inmediato, si bien se crea una figura con características humanas, en el caso de Ymer, nosotros de inmediato vemos que no tiene una figura divina, no se asocia a ninguna divinidad. Nosotros lo entendemos como el primer hombre, así que de inmediato, al tener la marca textual de figura divina, nosotras la vamos a descartar porque no sale en nuestro texto. Esta información no aparece en ninguna parte. La siguiente alternativa a descartar es la alternativa B, que indica: refleja el valor de vivir en armonía con la naturaleza. Si nosotros leímos nuestro texto, en el texto sale el origen del mundo, como ya identificamos en alternativas anteriores. ¿A través de qué? De la creación del Golfo, la creación del primer hombre y la primera vaca. Nunca habla sobre el valor de vivir en armonía con la naturaleza. Esta información no aparece en nuestro texto, así que por lo tanto, por la misma razón la vamos a descartar. La tercera alternativa que podemos descartar corresponde a la alternativa C, que dice: representa al ser humano dominado por sus necesidades básicas. Esta alternativa nosotros la podemos descartar
porque dice, reconocer un imaginario que representa al ser humano y sus necesidades básicas. Esto está incompleto porque nos deja fuera otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la importancia del agua, con la creación y cómo el agua es vital para la creación. Durante todo el texto vemos que a través del agua se van formando regiones, así que por lo tanto esta respuesta es incompleta y tampoco habla de que el ser humano, en este caso Ymer, se ve dominado. Él siente hambre y la sacía, pero nada más. No es algo que predomine en nuestro texto y por lo tanto tampoco vamos a reconocerlo como un imaginario o relacionado al imaginario. La última alternativa que podemos descartar corresponde a la alternativa D, que dice, expone la falta de razón que conduce al hombre primitivo. En este texto tampoco podemos hablar de falta de razón, en el caso de Ymer. Esta marca textual nos va a determinar que esta alternativa no puede ser correcta por falta de razón. En ningún momento podemos determinar que Ymer no tiene razón. Simplemente Ymer va por la vida y está recién nacido, está conociendo y tiene hambre, pero nunca habla que él tiene falta de razón o de razonamiento que lo va a conducir. A él lo mueve el hambre solamente. Y por último, vamos a encontrar que nuestra alternativa correcta, sabiendo que la A, B... Finalmente, ya que sabemos que la alternativa A, B, C y D son falsas, podemos determinar que la alternativa E es verdadera. ¿Por qué? Porque da cuenta de la cualidad del agua para crear vida. Si nosotros vemos el tercer párrafo y a lo largo del texto, podemos determinar que el emisor explica que las chispas lanzadas desde Mülper se convirtieron en gotas que comenzaron a caer del cielo. Y este evento, según se indica en el cuarto párrafo, fue el momento en que la vida comenzó a existir, dando origen al hombre de arcilla, en este caso Ymer. La segunda criatura en el mundo fue una vaca gigante llamada Abdullah, la que nace también gracias a las gotas de la caída de los vapores. Así que de inmediato nosotros podemos identificar como correcta la alternativa E. Por esta razón, porque el agua se le da como o se asocia a la creación de vida en el caso de Ymer y Abdullah y de todo el paso de regiones donde va pasando, va creando. Ahora que ya terminamos el análisis del primer texto, vamos a analizar el texto número 2 que se llama El camino del panda de Alberto Lechuga 2010, que corresponde a www.lasensacion.com. Vamos a analizar dos preguntas de este texto. Así que comenzamos. Nuestra primera pregunta corresponde a la número 8 que dice implicar. Implicar, al verla, nosotros sabemos que corresponde a vocabulario sin explicación, donde los pasos, voy a recordarlos, corresponde a la lectura del texto, que en este caso es cortito, lectura del párrafo, que en este caso no hay, y enfocarnos en el punto a punto. Entonces, vamos a leer nuestro punto a punto, donde dice: no hay más que atender al sustancial cambio de escenario entre Karate Kid original y su remake del 2010 para entender que Hollywood ya no solo quiere que la visiten las artes marciales, ahora quiere implicar al gigante chino yendo hasta su puerta, como se refleja esto en Kung Fu Panda 3. De inmediato nosotros sabemos qué implicar. ¿Qué implica? Al gigante chino yendo hasta él. O sea, vamos a descartar a partir de esto. Nuestra primera alternativa a descartar corresponde a la alternativa de culpar e imputar, porque son sinónimos. Ambas palabras, como dijimos en nuestro análisis o nuestro paso a paso, se deben descartar al ser sinónimos. Lo primero son los sinónimos, así que tenemos la alternativa D y E como incorrectas. Nuestra segunda alternativa a descartar corresponde a mezclar. Mezclar no corresponde con el contexto, no dice que ellos se van a mezclar, se van a juntar y van a ser uno. Simplemente habla que se va a involucrar con el gigante chino. Así que de inmediato, al no corresponder a nuestro contexto, la vamos a descartar inmediatamente. Finalmente podemos descartar la alternativa A, que dice responsabilizar. Ahora que quiere implicar al gigante chino yendo hasta su puerta, en este fragmento nosotros de inmediato vamos a entender que no lo quiere responsabilizar de nada. Así que
responsabilizar también lo podemos utilizar como un sinónimo de inculpar e imputar, por lo tanto lo vamos a descartar. Y finalmente, sabiendo que la alternativa A, C, D y E son falsas, sabemos que la alternativa B es la correcta porque corresponde a involucrar. Lo que quiere Hollywood es involucrarse con el gigante chino yendo hasta él. Finalmente vamos con la última pregunta de nuestro análisis, que corresponde a la pregunta número 9, la cual dice: ¿cuál de las siguientes opciones presenta adecuadamente la función comunicativa del fragmento anterior? Cuando nosotros vemos esta pregunta, sabemos que tenemos que identificar el tipo de texto. En este caso vamos a hablar de un texto argumentativo. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Sencillo, porque cuando nosotros lo analizamos podemos a grandes rasgos determinar que tiene una pregunta retórica y tiene argumentos sencillos o simples. Así que sabiendo esto, que vamos a conocer en profundidad en clases posteriores, podemos hacer un descarte sencillo por esta clase. Así que, sabiendo esto, podemos descartar la primera alternativa, la alternativa A, la alternativa D y la alternativa E, que dice mencionar, enumerar y comparar. Estas tres alternativas deben ser descartadas inmediatamente, como ya vimos en las clases de texto expositivo, porque corresponden a este tipo de texto. Yo acabo de mencionar que corresponde el texto número 2 a un texto argumentativo, así que por lo tanto ambos textos tienen funciones y componentes diferentes. Por lo tanto, estas deben ser descartadas de forma simple y sencilla. Entonces descartamos la alternativa A, D y E por ser del texto expositivo. Sabiendo esto, sabemos que nos queda inmediatamente la alternativa B y la alternativa C, que dice: la B, exponer subjetivamente los nuevos cambios en la producción de Kung Fu Panda 3. Y la alternativa C, criticar los cambios realizados en la película Kung Fu Panda 3 y su producción. Viendo estas dos alternativas, inmediatamente podemos identificar que dice criticar los cambios realizados en la película. Al leer nuestro texto, de inmediato sabemos que esto nos dice el texto. Esto no se va a condecir con la información que nos entrega el texto. Así que inmediatamente la debemos descartar por no estar relacionado lo que dice la alternativa con lo que dice la información textual. Sabiendo esto, sabemos inmediatamente que la alternativa correcta es la B, que dice exponer subjetivamente los cambios en la producción de Kung Fu Panda 3. ¿Por qué es? Porque en esto nosotros vemos que se impulsa lo mejor y lo peor de esta tercera entrega, donde dice: se sorprende incursionando en el terreno del wuxia y el agravio compensatorio en la forma de plus de comedia gruesa 100% norteamericana. Esto es exponer subjetivamente los cambios que se van a dar en nuestra película o estar relacionados a estos cambios. Así que, por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la letra B. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy, queridos estudiantes, así que nos vemos en la siguiente clase. Recuerden realizar las guías, mini ensayos y ensayos que constantemente sus profesores estamos subiendo en la plataforma Classroom, y revisar el video antes de ingresar a nuestras clases. Nos vemos en la siguiente clase. Muchos cariños a todos.